Buenos días, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a arrancar con el libro de Romanos. Espero que todos puedan seguir ahí junto con nosotros la lectura. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, gracias por este momento que podemos apartar para leer tu palabra, Señor Jesús. Yo te pido que a través de este libro tú nos estés hablando a nuestras vidas, cómo mejorar como cristiano, cómo tomar aquellas herramientas que tú nos has dado. Padre, gracias por lo que vas a sembrar en nuestra vida, en nuestro corazón, por esta palabra, Señor. Yo te pido que dé frutos esta palabra, Señor, frutos de vida eterna, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús te entregamos este momento, Señor, y te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que nos esté enseñando, Señor, trayendo a memoria, Señor Jesús, y que nos esté revelando tu palabra. Gracias, Señor. Amén. Bien, bueno, la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Amén. Dice, saludos. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales también estáis vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. El deseo de Pablo de visitar a Roma. Primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque me es testigo Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo, que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Porque deseo veros para comunicarles algún don especial a fin de que sean confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a ustedes y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoren que muchas veces me he propuesto ir a ustedes, pero ahora estoy siendo estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy anunciando el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. El poder del Evangelio. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Culpabilidad del hombre, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón, fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también
Dios los entregó a la inmundicia, a la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí el mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atentos de toda injusticia, estando atestados, o sea, apestados, llenos de toda inmundicia, de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, a quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también que se complacen con los que la practican. Bueno, ahí está haciendo una introducción de lo que el hombre, ¿por qué es culpable el hombre? ¿Por qué el hombre tiene enemistad con Dios? Por eso habla primero del poder de la evangelización, el poder de llevar el buen mensaje, que es que Dios se acercó a nosotros a través de Jesús, que murió por nosotros y que hoy nos acerca nuevamente a Él, a todos aquellos que creen. Bien, ¿por qué tenemos que acercarnos a Dios? Porque en un momento todos los hombres nos desviamos de Dios, porque nos dejamos llevar por el propio deseo de nuestro corazón engañoso, de nuestras debilidades como seres humanos, y nos entregamos a vivir una vida en pecado. Todo esto que estaba nombrando acá son pecados que son dignos de muerte. Por lo tanto, la muerte entró en el hombre, en todo aquel que haya pecado. Y hoy el Señor nos ofrece un evangelio de vida eterna. Aquel que acepta a Jesucristo tiene vida eterna en Él, ¿no? Ahí vamos a seguir leyendo, interiorizándonos lo que está hablando, que es tremendo. El justo juicio de Dios, capítulo 2. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre. O sea, hombre, no tienes excusa, está diciendo. Quien quiera que seas, tú te juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre? Tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, ¿tú te escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria, honra y paz a todo que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Para Dios
todos somos iguales. No hay judío, no hay griego, no hay rubio, no hay negro, no hay pobre, no hay rico. Él no hace acepción de personas, nos acepta a todos de la misma manera. Porque todos, tanto ricos como judíos, como sea quien sea griego, gentiles, todos somos pecadores. Y Él nos acepta y nos ama, nos abraza para darnos vida eterna. Por tanto, todo hombre tendrá el día de juicio. Para aquellos que no se arrepienten, van a tener un juicio y van acumulando ira para el día de ese juicio. O sea que el día del juicio van a recibir la ira de Dios. Pero nosotros, los que creemos, vamos a recibir vida eterna. Es por eso que necesitamos llevar el Evangelio a todo aquel que todavía no ha conocido al Señor, para que pueda conocerlo. Amén. Los judíos, 2:12. Porque todos los que son sin ley han pecado. Sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, según la ley serán juzgados. Ahí está hablando de los griegos que no tenían ley y de los judíos que tenían la ley de Dios. Entonces, unos serán juzgados porque no tuvieron ley, pero aún conociendo que Dios existía, porque Dios se manifiesta desde la creación. A través de las cosas creadas, Dios se manifiesta. Por lo tanto, no lo honramos como Dios, aunque no hubiéramos escuchado acerca de Él. Pero los judíos fueron un pueblo escogido, Él se le dio mandamientos, se le dio la ley, y van a ser juzgados por esa ley también. No es que se van a salvar si hicieron lo malo. La única manera en que nosotros podamos salvarnos es a través de Jesús, porque Él nos prepara y nos limpia y nos hace justos delante de Dios. Porque cuando los gentiles, cuando los gentiles que no tienen la ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan la ley son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, acusándoles o defendiéndoles en su razonamiento, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Los judíos y la ley. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confía en que eres guía de los ciegos, luz a los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de los niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas los ídolos, cometes sacrilegio. Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres un transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardase las ordenanzas de la ley, no será tenida su incircuncisión como circuncisión. El que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo exteriora, el que lo es exteriormente, ni en la incircuncisión los que hacen exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu y no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino que viene de Dios. Acá está hablando de que los judíos se jactaban de que ellos tenían la ley, de que ellos eran circuncidados, de que ellos tenían un pacto con Dios, pero no lo cumplían. O sea que eran peor que los gentiles, porque los gentiles por lo menos no conocían que había una ley, ¿no?
que Dios tenía un pacto con ellos, pero ellos, aún teniendo eso y se jactaban de eso, se creían superiores por tener un pacto con Dios, por tener una ley, pero no la cumplían. Entonces dice, aquel que es incircunciso, aquel que no tiene la ley, ese te va a juzgar a vos, porque ese la cumplió sin conocerla, porque estaba en su corazón, porque dice la palabra que aunque nosotros no tengamos la ley ni un pacto antes de conocer a Dios, nuestro corazón tenía la ley y nuestra mente nos acusaba cuando hacíamos algo malo, y de hecho es verdad, muchos no conocíamos a Dios y nos juzgaban, cuando hacíamos algo malo nos juzgaba la conciencia. Entonces ahí tenemos conocimiento de Dios. Así que no debemos jactarnos de lo que tenemos, sino de lo que hacemos, de cómo vivimos del día a día. Capítulo 3. ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgará Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, porque aún soy juzgado como pecador, ¿y por qué no decir, como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa, afirma que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Eso es una blasfemia. No hay justo. ¿Qué pues diremos? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Nadie es mejor que nadie, porque todos somos pecadores y transgresores de la ley. O sea, todos necesitamos a Jesús para que por medio de Él podamos ser salvos y tener acceso al Padre. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, y con su lengua engañan. Venenos de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuraron para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor delante de sus ojos. Ahí el apóstol estaba recitando varios salmos que estaban, o el profeta Isaías, que hablaba del hombre. No hay bondad en su corazón, hay maldad. Todos nos desviamos de Dios, todos. No hay quien busque a Dios, no hay ningún justo. Abrimos nuestra garganta y nuestros labios hablaban mentiras. No hay nadie que pueda presentarse delante de Dios y diga, yo no necesito de Jesús porque yo soy santo. No, todos nos desviamos, todos necesitamos de Jesús. Amén. Y dice, pero sabemos que todos los que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, pero para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. La justicia es por medio de la fe, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia,
a fin de que Él sea el justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida, por lo cual la ley, por las obras. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Amén. Muy bien, hasta aquí llegamos. Ahora empieza a hablar del ejemplo de Abraham, de la fe, de que muchos creemos que mira lo que hizo Abraham y creemos que por sus obras fue justificado, pero él fue justificado por la fe. Amén. Porque él creyó a Dios y empezó a caminar y empezó a seguir ese camino. Así que mañana seguiremos leyendo. Tremendo lo que Dios hablaba en esta mañana. No hay justo ninguno. No debemos nosotros, aún por ser cristianos, creernos mejor que los que todavía no conocen a Dios, porque Dios quiere alcanzarlo y porque muchas veces siendo cristianos cometemos errores y seguimos necesitando esa sangre preciosa de Jesús que nos limpie. Así que sigamos perseverando en el camino, sigamos metiéndonos de lleno en su palabra, conociendo lo que Dios tiene para hablarnos cada día, y que Dios los bendiga en este día. Amén. Nos vemos mañana.